presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Qué bueno que es alabar a nuestro Dios y bendecirlo por sus cuidados, por su amor, por esta salvación tan grande que nos ha dado con Jesucristo. Quiero saludarlos y decirles que los extraño. Junto con Ana los extrañamos mucho, pero ya falta menos para que nos volvamos a reunir y podamos todos juntos alabar y adorar a nuestro Dios como lo hacíamos habitualmente en la casa del Señor. Pero mientras tanto, no dejamos de compartir su palabra. Y en esta semana, hace unos días atrás, una prima a la que amo mucho y con la que comparto los devocionales,
me escribía un poco angustiada, dolorida, porque una amiga de muchos, muchos años la había bloqueado en su lista porque no sé si era por envidia o por qué, pero la razón de ser es que esta amiga, a la que conocía tantos años, de repente, por no compartir quizá la fe de mi prima, la fe que tenemos en el Señor, quizá por no conocer bien al Señor, la borró. Y ella estaba muy angustiada. Yo traté de alentarla y por eso oré al Señor para que me diera un mensaje que nos pudiera fortalecer en medio de esas circunstancias, porque todos, en alguna u otra medida, también sufrimos desprecios y comentarios, murmuraciones a causa de nuestra fe. Por eso que yo titulé el mensaje de hoy, el estigma o la marca que tenemos los cristianos por seguir a Cristo. Y escogí un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos 22, donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. La Reina Valera lo traduce: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis hermanos, mis hermanas, a muchas personas le va a molestar que nos vaya bien. Ellos no quieren escuchar nuestros sueños y mucho menos que se cumplan esos sueños. Y yo llamo que esta es la marca, este es el estigma, es el precio que tenemos que pagar por creer, por tener nuestra fe depositada en Jesucristo. La marca de nosotros, los escogidos. Por eso muchas personas te menospreciarán y hasta llegarán a odiarte, porque a tu éxito, a tus bendiciones, lo interpretan como su propio fracaso. Y esta es la razón por la que esas personas no pueden llegar a lo que se proponen. Porque su corazón, sus malos deseos, los llevan por malos caminos. A José lo odiaron sus hermanos y su padre por ser soñador. Sus hermanos quisieron matarlo. Y hasta su padre se sintió ofendido por sus sueños. Pero José perseveró en esos sueños porque sabían que esos sueños venían de Dios. Y perdonó tanto a su padre como a sus hermanos. Y claro, Dios lo bendijo más que a todos ellos. Leemos en Génesis 37:5. Cierto día José tuvo un sueño y, cuando se lo contó a sus hermanos, esto les tuvieron más odio todavía. Fíjense en la marca de este texto: más odio todavía. Esto quiere decir que ya era odiado. ¿Y por qué era odiado? Porque había algo en José que causaba envidia en sus hermanos. Ellos no se sentían muy a gusto porque seguramente José tenía otra forma de pensar, otras ideas, otra visión, otra conducta, otro lenguaje, y esto no les agradaba a sus hermanos. José se salía del molde común y su familia lo quería meter dentro de una cajita donde todo funcionaba según la tradición familiar. Ese molde donde no te podés correr porque si no te castigan.
cuando tus amigos, tus vecinos, aquellos que te conocían y te dicen, pero vos antes no eras así. Claro que no. Pero que desde el momento en que recibí al Señor, soy una nueva persona. Y ya mis pensamientos han cambiado, mi manera de hablar han cambiado, mi manera de divertirme ha cambiado. Este mismo patrón lo podemos ver también en David. Cuando vino el profeta Samuel a la casa de Isaí, padre de David, Isaí trajo a todos los hermanos de David, menos a David, porque ni su padre creía que David era capaz de algo bueno. Y yo personalmente creo que a David le tenía mucha envidia, por eso lo mandaban a cuidar a las ovejas. No creo que precisamente lo vieran como incapaz. Era justamente todo lo contrario. Sabían que en el fondo David tenía un corazón diferente al que tenían ellos. Era una persona con una gracia especial. Y sus hermanos y aún su padre no querían ni siquiera que una oportunidad se acercara a su vida. No querían ver su éxito de ninguna manera. Y según la visión de un corazón del mundo, egoísta y de incredulidad, David no era apto para ser escogido como rey de Israel. Qué interesante ver en el primer libro de Samuel, allí en el capítulo 17, ahora vamos a leerlo, lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y esto que vamos a leer ahora pasó cuando David estaba incubando su sueño de matar a Goliat. Él sabía que era capaz de hacerlo, porque era un hombre de fe sincera que amaba a Dios. Por eso David comenzó a investigar quién era ese gigante y de qué manera podía derribarlo de una vez. Así dice en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 18. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y es muy claro que el hermano de David, Eliab, juzgó a David conforme a su propio corazón. Pensó que David era él mismo, que tenía las mismas intenciones que él tenía. Por eso lo acusó de soberbio, de la malicia que había en su corazón. Y todos sabemos que David fue un hombre al que Dios amaba, y amaba precisamente su corazón. Por eso es que la apreciación del hermano es totalmente equivocada. Era justamente una acusación de su propio pecado. Su hermano veía en David sus propios defectos. Pura envidia. Y sé que esto que digo identifica a muchos de los que están viendo y escuchando este video y que pasan por lo mismo. Porque es difícil, mis hermanos, de entender a veces las reacciones que tienen algunas personas contra nosotros. La envidia es la cara del diablo, mis hermanos. Satanás odia cuando la gracia de Dios está sobre una persona. Y esto se refleja en los corazones en donde la envidia encuentra lugar. En los malos corazones, como los hermanos de David, su padre, y los hermanos de José. Dice en Proverbios 14:30, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Les pregunto, ¿alguno de ustedes se acuerda de los nombres de los hermanos de David? Yo creo que nadie recuerda los nombres de esos hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no alcanzaron la suficiente gracia de Dios. Por eso te hago una pregunta, ¿querés llegar a cosas grandes? Si querés que Dios
te bendiga y te llene de sus más ricas bendiciones, sé humilde y no menosprecies a nadie, porque Dios ve el corazón de las personas y si encuentra un corazón humilde como el de José, como el de David, no importa si es torpe, si es tartamudo, si no se recibió en alguna universidad, si no es el ideal del mundo, Dios lo va a usar y va a avergonzar a los que se creen ser algo y en realidad no lo son. En 1 Corintios 1:27 leemos: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Los poderosos, según el mundo, no son nada ante Dios. Hoy están arriba y mañana no los recuerda nadie. Porque es Dios quien levanta y quien humilla. Y esto les cuesta entender a las personas engreídas, a las personas envidiosas. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por eso no es tu gran talento, ni tu fuerza, ni tu capacidad. Es la gracia de Dios puesta en un corazón humilde. Y ojo que esto no significa que Dios usa a ignorantes. No quiero decir esto. Dios usa a personas humildes de corazón, a personas sencillas, a personas que se dejan moldear por sus graciosas manos. El temor del Señor es el principio del conocimiento y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. David era un poeta que escribió gran parte del libro de los Salmos. Era político y un gran estratega militar, un hombre muy habilidoso. José era un líder nato, intérprete de sueños, administrador clave durante la hambruna en Egipto. También podemos mencionar a Daniel, el profeta desterrado en Babilonia, el extranjero que se salvó de la muerte por la fe y que llegó a ser el más sabio en el reino de Babilonia. Y no porque le habían dado un título, sino por algo más que eso, porque él tenía el espíritu de los dioses, como decían los magos de Babilonia. Así le dijeron los magos que intentaban describir la sabiduría y la revelación de Daniel. Leemos allí en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 14. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Y mis hermanos, este espíritu de los dioses que veían estos magos solo eran la forma que tenían de describir al Espíritu Santo que moraba en Daniel y que habita hoy en todos los creyentes. Todos los hombres escogidos por Dios fueron hombres que se hicieron sabios en Dios, que aunque en un principio eran simples y sencillos, luego fueron hombres sabios, entendidos, como Juan y Pedro, llenos de dones de revelación, capacitados en forma terrenal y en forma celestial, instruidos en toda ciencia, valerosos. La luz de Jesús estaba en ellos. Y yo con esto no estoy diciendo que ser universitario sea malo, no me malinterpretes, estoy diciendo que necesitas la gracia de Dios si querés hacer cosas grandes para Dios. Si esperás que Él te abra las puertas, necesitas algo más que un título. Necesitas tener un corazón humilde. Prepárate en el mundo con un corazón humilde
para que la gracia de Dios te alcance y te llene. Eso es lo más importante para tu vida. Por eso no debemos confundir la debilidad con la ignorancia. La ignorancia es una elección, no una posición de quienes asisten a una academia o a una universidad. La sabiduría de lo alto es algo que uno va recibiendo, algo que se desarrolla y que los sabios de este mundo rara vez reconocen. Santiago, en el capítulo 3, versículos 14 a 17, escribe: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Hay mucha gente sabia con la sabiduría del mundo, pero sus hechos, sus actos no agradan a Dios. En cambio, hay gente humilde, con un corazón sencillo, que ha recibido sabiduría del cielo, y son grandes hombres y mujeres que nos bendicen cada vez que leemos sus obras o que vemos sus testimonios. Tenemos más ejemplos, como por ejemplo Moisés, menospreciado por su propio pueblo. Sin embargo, fue tal vez el líder más sobresaliente del Antiguo Testamento. Por medio de él, Dios abrió el Mar Rojo, produjo las plagas contra Egipto y sacó al pueblo de la esclavitud. Las maravillas de Dios por mano de Moisés fueron únicas e incomparables. Sin embargo, Moisés fue menospreciado y criticado por sus paisanos, por su propio pueblo, juzgado por sus hermanos, quienes se entrometían en su vida privada, y seguramente mientras estuvo en Egipto, al saber los demás que no era un nativo de Egipto, que era hebreo, habrá recibido también discriminación por parte de los egipcios. Además, tenía un problema para hablar. Aparentemente era tartamudo. Y Dios precisamente lo eligió para ir a hablar con el faraón y liberar a su pueblo, para ser un líder absoluto en el camino del Éxodo. Y después también elegido para traer las tablas de la ley. Moisés permaneció con Dios 40 días y 40 noches hablando cara a cara con el Creador, como con un amigo. Porque, mis hermanos, Dios elige a los que el mundo menosprecia. Porque Dios ama a lo que el mundo menosprecia. Porque Dios cierra la boca de los soberbios y los deja absortos cuando ven las cosas que hace con aquellos que fueron desechados. Veamos en este revelador versículo cómo vino el Señor a salir en defensa de Moisés, luego que lo criticaran sus hermanos. En Números capítulo 12, versículos 8 y 9, Dios dijo: con él, refiriéndose a Moisés, hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Parece ser que es un precio que hay que pagar. Es parte de lo que tenemos que soportar los que somos escogidos por el Señor para algo grande. Por eso en el camino a tu éxito deberá haber sí o sí menosprecio. Tendrás que recibir críticas, sentir envidias y que muchos no se pongan contentos sinceramente con tus logros.
Por eso acostúmbrate a ello si sos emprendedor y si querés hacer algo trascendente en tu vida. Te dirán que no servís, que no sos bueno en lo que haces, que no se puede lograr lo que te propones. Te dirán todo lo que puedan para detenerte. Pero vos sabés muy bien que no podrán detenerte, que vos podrás volar más alto, como las águilas. Por eso dejá que los cuervos se queden volando en la bajeza y comiendo los despojos, cuando vos y yo, escogidos por el Señor, volamos por arriba de las alturas, por arriba de los menosprecios. Mirá vos, José, el despreciado por sus hermanos, llegó a ser el gobernante más influyente de su época. Llegó a ser segundo del faraón. Y pensá que era el imperio más grande de aquella época. David, el ignorado por su padre cuando el profeta vino a ungir al futuro rey de Israel, el ignorado llegó a ser el rey más sobresaliente de todos los tiempos en Israel, quien ganaba todas las batallas, aquel a quien Dios dijo, un varón conforme a mi corazón, y de cuya descendencia vino Jesús. Moisés, el tartamudo, fue la persona que hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo, y Dios mismo salía en su defensa. Dirigió, organizó, legisló, lideró al pueblo elegido por Dios en el evento más destacado del Antiguo Testamento, el Éxodo, la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, las tablas de la ley, escritor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. En verdad podría seguir y seguir, podría escribir un libro con los menosprecios de aquellos y aquellas que fueron escogidos por el Señor, de los sufrimientos que tuvieron que pasar. Pero terminemos con quien no podemos dejar de mencionar. Jesús, menospreciado por sus familias y vecinos, perseguido y juzgado por los religiosos y políticos de la época. Él es nuestro mayor ejemplo. Este es el estigma que llevan los escogidos desde el primero hasta el último. Leemos en Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. En 1 Corintios 1:28 dice Pablo, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Pero lo más importante de todo esto, como le dije a mi prima, José nunca guardó rencor por sus hermanos. Moisés era inmutable ante la acusación de sus semejanzas. David respetó a su perseguidor principal, el rey Saúl, hasta el último momento. Daniel no usó de la venganza teniendo el poder para hacerlo, ni fue soberbio. Así debe pasar con los visionarios y las visionarias, los que vemos más allá de las circunstancias actuales, los que estamos fuera de estas cuestiones. Nuestra elevación debe ser tan alta que ni siquiera llame nuestra atención la malicia de aquellos que nos envidian, que hablan mal de nosotros. No caeremos en su trampa. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por todo esto, mis amados hermanos y hermanas, y por mucho más, no te sientas mal cuando otros te sean indiferentes, cuando te menosprecien o aún te desprecien.
Si así sucede, vas por buen camino. Por eso que nada te detenga. Y cuando llegues a la meta, perdona. Y date cuenta que aquellos que te criticaron y que te envidiaron están presos de sus malos deseos. En definitiva, son víctimas de ellos mismos. Y no te olvides, cuando llegues a la cima, envíale los más cordiales saludos y deséale las más ricas bendiciones, aun a aquellos que te menosprecian. Orá por ellos, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, para que abran su corazón a Cristo y para que realmente vivan haciendo la voluntad del Señor. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué bueno, ¿verdad? Esa es nuestra preocupación, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y orar por aquellos que nos persiguen, que nos calumnian, que nos envidian, que murmuran contra nosotros. Tenemos, como Moisés, un gran defensor, el Señor, nuestro gran abogado, que te bendiga con las riquezas de sus más grandes bendiciones y que cuando te encuentres con Él, Él pueda decirte, bien, buen siervo, buena sierva, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios te bendiga y que esta palabra llene tu vida y tu familia. Amén. Acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Más grande que estar a tus pies.
tus pies.